Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Aquí estamos una vez Amigos más con ustedes, de la verdad y en la verdad. Ah, se le estaba olvidando. Se me está olvidando. Y aquí estamos un lunes más con ustedes para Lunes enriquecernos. 9 de agosto. 9 de agosto, para enriquecernos, ¿verdad? Porque Sí, vaya que para enriquecernos. uno cuando va a preparar el programa, pues efectivamente... Nosotros nos enriquecemos preparando el programa, Sí. buscando el santo, las cosas de Preparando noticias, el las que evangelio, salen, los comentarios, el evangelio, todo eso. Y esperamos que poder ayudarlos a ustedes también a que se enriquezcan, aunque sea un poquito. Aunque sea poquito. Sí. Un poquito siempre es bueno. Mira, y Aunque sea hablando mucho. del santo. Mira, ¿quién hoy es el vamos a santo hablar hoy? de... Hay muchos santos en esta semana, pero... Todo es importante, todo ¿verdad? muy importante. Y inclusive algunos... Pero por supuesto, Francisco siempre coge el más raro, No, pero el que no conocemos. Este no es tan raro. Y tengo la duda si lo habíamos mencionado antes o a lo mejor lo he hablado también, tal vez con los niños. Porque Claro, cuando leía su historia me acordé un poco de nuestro cosas santo que él de hoy. decía. Sí. Y nuestro santo es San Eleazar. Su nombre significa Dios me ayuda. En la Santa Biblia, en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 6, narra la historia de nuestro santo, de este mártir además. Eleazar era de los principales especialistas, vamos a decirlo así. O sea, que San Eleazar es un santo del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Ah. Bueno, sí, porque es del libro de los Macabeos. Efectivamente, sí, es verdad. Eleazar era uno de los especialistas, vamos a decirlo así, en explicar al pueblo la ley del Señor, o sea, a los israelitas. Y lo explicaba pues con gran elocuencia, o sea, daba buen ejemplo, era entretenido, vamos a decirlo así. Y digo esto porque los jóvenes en especial les gustaba. Lo seguían. Y lo admiraban además también. Okay. Pues, y además, San Eleazar... Sí, ahorita fue que ya me acordé. Sí, es del Antiguo Testamento, sí, claro. Del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ajá. Sí. Y San Eleazar era pues de edad avanzada. Yo me imagino que ya tendría, no sé, pero era avanzada. ¿Quién sabe? Porque en esa época, sí, o sea, hay unos años. O más, o porque más. Algunos, Matusalén llegó como a los 700 años. Sí, eso es bien y curioso. otros, o sea, imagínate que Isaac tenía mucho más de 100 años. Moisés, ¿cuánto? Sara tenía casi 100 años cuando tuvo a Jacob. Imagínate tú. Y a Esaú. Isaac, Jacob, sí, a Jacob y a Esaú. Ajá. Sí. Y Moisés quedó. No, ya va, espérate. Isaac no. El papá dice Abraham. Abraham tenía más de 100 años y Sara tenía casi 100 años cuando tuvieron a Isaac. Cuando tuvieron a Isaac, exactamente. Dios mío, ya me estoy confundiendo todo. Es que... Mira, pero no me ha respondido. Ajá. ¿Qué edad tendría Moisés cuando murió? Yo no en algún momento lo he visto. Lo leí en alguna parte y también era muy viejito, pero no me acuerdo. Si dijera un número lo inventaría. Pero Eleazar dice que era de edad avanzada, así que podía tener 100 años o podía tener 300. Sí, no podemos sé. imaginarnos cualquier cosa. Y además era de muy noble aspecto. O sea, como digo, era alguien que respetado. Respetado, exactamente. Hubo un rey, el rey Antíoco, que envió a unos malvados, a unos servidores suyos malvados, a obligarlo a desobedecer la santa ley de Dios, o sea, que hablara totalmente en contra de la ley de Dios. Y eso era cuando los querían obligar a ofrecer sacrificios a los otros dioses. Sacrificios a otros dioses, efectivamente. Que por eso en la historia de los Macabeos, en el libro de los Macabeos cuenta también la historia de los 7 hermanos que todos los fueron matando. Exacto. Y se cuenta la historia de Eleazar. Exacto. Pero él, San Eleazar, prefiriendo una muerte honrosa y a una vida infame. Sí, porque además, imagínate, él decía, no, renegar de Dios nunca. Pues quiso rechazar esto valientemente y sobre todo de todo lo que iba en contra de la ley del Señor. Y valientemente dice, no, llévenme, pues nada, al martirio, a la muerte. Los que estaban encargados de obtener esta
pues, que los israelitas renunciaran a estas antiguas sagradas, pues, a sus costumbres sagradas y antiguas. Ajá. Y lo invitaban a que hiciera un simulacro, un teatro ahí. Tú reniegas y aunque no lo hagas, o sea, así como que tú haz como si estuvieras haciendo las oraciones del sacrificio, pero de mentira. La cosa era librarse de la muerte. Para que parezca que lo estás haciendo. Y así se libraba de la muerte. Y por su antigua amistad, como lo conocían, sobre todo con nuestro santo Eleazar, pues ellos alcanzarían benevolencia, inclusive un buen trato. Para él. Así, para él. Sí. Pues tomando una noble resolución, dijo, nada, esto no es así, dijo, y sobre todo por su edad, dijo, no, llévenme al martirio. Y digo, procedan de esta manera, que yo no voy a renegar. Bueno, porque además desde chiquito siempre había sido cumplidor de la ley de Dios y todo, y como tú decías, la gente lo respetaba. Y sobre todo ser consecuente con lo que él confesaba, y además pidió que más bien lo enviaran pues a la muerte, porque decía, no podía antes de hacer teatro, no podía encontrar lo que yo toda mi vida he estado enseñando. Los jóvenes, además, vamos a ver, era para él importante dar el ejemplo, si le podía mucho, lo que pensaran los jóvenes, porque eran pues, los que venían pues, con los que venían detrás, claro. Entonces, bueno, él dijo una frase o algo, unas palabras que quisiera leerla para no equivocarme ninguna. ¿Cuándo dijo esas palabras? Estas palabras se las dijo a los que iban a los que les decían que hiciera el teatro. A los que iban a hacer el teatro, que además de eso, después que dice que no, pues empezaron a tratarlo muy mal, a tirar, bueno, lo iban a apedrear, pero me imagino que en el camino, pues, le entraban a palo, lo iban a paliar. ¿Y qué fue lo que dijo? Ya, vamos a ver. Dice, a mi edad no es digno fingir hacer lo malo, aunque lo que se haga sea bueno, porque después muchos jóvenes creyendo que Eleazar a los 90 años, 90 años, se ha pasado a las costumbres de los que no tienen ninguna religión, se podrán desviar. Y yo, por haber simulado lo que no era cierto, con el pretexto de conservar el poco tiempo de vida que aún me queda, atraería deshonra e infamia a mi vejez. Porque, aunque yo lograra en el presente librarme de los castigos de los hombres, ni vivo ni muerto podré librarme de los castigos que Dios tiene reservados para los que van contra su santa ley. Por eso, al sacrificar ahora valientemente la vida, me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble, al morir generosamente con valentía y nobleza, por defender las leyes de nuestra sagrada religión. O sea, que estaba clarito. Sí. Que esta vida, o sea, por alargar un poquito los años de vida aquí. Bueno, es que la verdad no tenía sentido. A perder el cielo. Claro, y además, no sé si fueron palabras de San Eleazar, pero se lo hemos escuchado también otros santos que dicen, pues, vergüenza para pecar, morir antes, ¿cómo es que decía antes que pecar. Santo Domingo Sabio, que decía morir antes que pecar. Antes que pecar. Y esa tiene que ser nuestra actitud además también. No, y sobre todo que de verdad a veces uno piensa, estoy pensando por ejemplo ahorita, si hay alguna persona que esté en esa situación, pues no voy directamente contra nadie, sino para reflexionar. Y si hay alguien que esté en esa situación, bueno, que vaya a su parroquia y busque ayuda para que se solucionen las cosas bien. A ver, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué? ¿En qué situación? No, es que estoy pensando, por ejemplo, en personas que deciden, sobre todo muchos jóvenes ahorita, que deciden irse a vivir juntos. Entonces, claro, se van a vivir juntos y ya no pueden comulgar y ya, no sé, irse a vivir juntos me refiero sin casarse. Entonces, ni Dios lo quiera que alguno se muriera, porque bueno, a cualquiera tiene un accidente o le da un infarto o le agarra una enfermedad, lo que sea, ¿no? Que se murieran en esa situación y uno dice, por unos añitos de un supuesto placer o una felicidad terrena, voy a perder la vida eterna, voy a perder la gracia de Dios en los sacramentos, poder recibirlo en la Eucaristía, que eso como siempre decimos es tener el cielo dentro de uno, por
por un ratico de diversión o de placer o de supuesta felicidad, porque al final tampoco te da felicidad. No da felicidad, al final termina mal. Bueno, no es que termine mal, pero aquello no está bajo la mirada de Dios, vamos a decirlo así, para que se entienda. Y en el fondo uno lo sabe. Y uno sabe perfectamente aquello, y ese vivir en pareja, que así como lo llaman ahora, siempre se ha llamado así. Pero ese vivir en pareja sin haberse casado, pues sí, está mal. Al final trae más sinsabores que alegría, la mayoría de las veces. Sí. Bueno, y sobre todo pierdes la gracia de Dios. Sí, eso pierdes la oportunidad de recibir la Eucaristía. Pierdes la oportunidad, o sea, estás perdiendo el cielo. ¿Pero por qué? Por unos añitos aquí en la tierra que ni siquiera sabes cuánto van a ser. Sí. Porque claro, los jóvenes muchas veces piensan que tienen toda la vida por delante. Sí, pero todos los días uno escucha de jóvenes que se murieron, los mataron, un accidente, una enfermedad, un infarto, un no sé qué, una caída. Uno no sabe ni cómo, ni dónde, nada, ni cuándo, ni no sabemos el día ni la hora. Exactamente. Entonces hay que ser como Eleazar. Y bueno, para seguir con nuestro santo. Sigamos. Ya hice mi interrupción. Sí, él, cuando ya estaba a puntico de morir, que ya estaba, pues, sobre todo que como lo habían apedreado y apaleado, pues ya estaba efectivamente a punto de morir. Dijo entre suspiros, y lo voy también a leer para que no se me pase nada, dijo: el Señor Dios, que posee la ciencia santa, sabe muy bien que yo, pudiéndome librar de la muerte, soporto por su amor los crueles dolores que produce en mí este apalamiento. O sea, no le clavan a palo, la piedra y todo. Pero en mi alma lo sufro con gusto, porque se trata de demostrarle a mi Dios cuánto lo quiero y lo estimo. De este modo murió nuestro santo santamente, muy santamente. Y Eleazar no dejó solo a los jóvenes, sino a todos los creyentes de todos los tiempos después de él, una invitación, con su heroicidad sobre todo, y muriendo de así, una invitación noble, generosa, a preferir morir antes que pecar, lo que hablábamos ahora. Entonces, esto es algo que, al igual que decía pues Santo Domingo, decía: antes morir que pecar. Y luego en el Eclesiástico dice algo bonito, dice: no tengas respetos humanos que vayan contra tu alma. Exacto. Entonces, siempre pues pensando. Bueno, y entonces ya sabemos de dónde viene el nombre Eleazar. Eleazar, felicidades a quienes se llaman Eleazar. Y a todos los que tienen ese nombre, pues los felicitamos hoy en su día. Ese es un nombre bonito, Eleazar, sí. Bueno, y tenemos una oración cortita. Bueno, vamos a hacer nuestra oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido darnos una prueba de tu amor en la glorificación de San Eleazar. Concédenos ahora que su intercesión nos ayude y su ejemplo nos mueva a imitar fielmente a tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina contigo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Eleazar, ruega por nosotros. Bueno, vámonos, muy bien, ya regresamos. Sí, ya regresamos. La noticia del día. Muy bien, Betty, aquí estamos de regreso siempre con la noticia. Así que son noticias positivas. La primera noticia, dos noticias así bonitas. Son bonitas. La primera, bueno, empezó trágica, pero fue bonita. Okay. Un sacerdote que pasó 2 años secuestrado por unos aparentemente musulmanes, agradece a la Virgen de Fátima por su liberación. Pues se trata de el padre Pierluigi Macali, que fue secuestrado por radicales islámicos durante 2 años. Peregrinó al santuario de Fátima en Portugal este domingo 1 de agosto para agradecer a la Virgen por su liberación. El padre Macali es un misionero italiano en la Sociedad de Misiones Africanas. Fue secuestrado la noche del 17 de septiembre de 2018 por un grupo de radicales musulmanes en Bomoanga, Níger, y fue liberado en Mali el 8 de octubre del 2020. El misionero indicó a la Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada que, si bien fue liberado el jueves 8, recibió la noticia de su liberación la noche anterior, cuando la Iglesia celebra a Nuestra Señora del Rosario. Era esta conexión, aunque simbólica, la que quería honrar al venir a Fátima. Estos días, para rezar el rosario y agradecer a María por su intercesión, agradecer a Dios por mi liberación, que fue, en mi opinión, fruto de tanta oración, no solo mía,
sino la de mi familia, mi pueblo, agregó. El padre Maccabi señaló que desde el día en que fue secuestrado, las personas han rezado el Santo Rosario todos los días en su diócesis y en varias partes del mundo. Y resaltó que este río de oración es el que abrió la puerta a mi liberación. Además, señaló que durante su secuestro también estuvo rezando todos los días con un rosario improvisado y resaltó que esta oración fue siempre su compañía. Hice un rosario con un paño que me cubría la cabeza del sol y todos los días le rezaba a Nuestra Señora de Satanudos, encomendándole este gran nudo y pidiéndole que intercediera por mi liberación, por mi familia, por mi comunidad y por la paz en el mundo, agregó el padre Maccabi. El misionero indicó que la Virgen y el Espíritu Santo fueron su apoyo en esos momentos difíciles, cuando experimenté la noche oscura y sentí el silencio de Dios, y subrayó que la oración fue su fortaleza todos los días. Qué bonito. Yo me imagino que el rosario lo hizo, sería en el paño ese habrá hecho 10 nudos. 10 nudos, y sí, con eso contaba las Ave María. Sí, algo totalmente improvisado. Sí. Y fíjense qué bonito que la oración efectivamente hace muchísimo. Hace la oración, sí, la oración mueve. Y sobre todo a la persona le da paz, le da tranquilidad, le da fuerza. O sea, el Espíritu Santo se encarga. Pero sí, efectivamente la oración, y si es el rosario, pues bueno. Mejor todavía. Mejor todavía. Una buena arma. Bueno, y tenemos otra noticia que es muy tierna, muy cuchi. Sí, esta noticia. Como decimos en Venezuela, muy cuchi. Sí, esta noticia es muy bonita. Esta noticia se trata de una nonagenaria. O sea, una viejita de 90, de más de 90 años. Sí, y un niño pequeño que se convirtieron en mejores amigos en la pandemia. Veamos su historia. El pequeño Benjamin Olson, de 2 años solamente, tenía como compañía a su familia inmediata, hasta que entabló una amistad con su vecina de casi 100 años. Ambos, residentes en Minnesota, en Estados Unidos, se hicieron amigos a lo largo de este periodo del tiempo tan particular, o sea, este tiempo de pandemia. La anciana, Mary O'Neill, empezó por saludar con la mano al pequeño desde su ventana. Luego empezó a salir al exterior a decirle hola. Pronto la pareja desarrolló un estrecho vínculo. Benjamín, el niño, me hace compañía, compartió la viejita anciana, O'Neill, que perdió a su marido hace 37 años. Según la anciana, ambos siguen sentándose en un escalón y soplan bombas de jabón juntos, cuando el clima lo permite. A veces se levanta a buscar un trozo de arena o de roca y me lo ofrece como regalo. Yo me imagino que es el niño, por supuesto. Me hace sentir muy bien, nos dice la anciana. Explicó a el diario Today. O sea, que le hicieron hasta unas entrevistas y en televisión y todo. Esta deliciosa amistad ha aportado muchísimo a la pareja. Incluso crearon un deporte nuevo que llaman balón bastón, en el que Benjamín patea una pelota hacia Mary y ella se la devuelve golpeándola con su bastón. La viuda también regaló a Benjamín una enorme caja de camioncitos que pertenecían a su difunto hijo, por lo que el pequeño Benjamín ha podido divertirse y aprender los colores con ellos. La madre de Benjamín, Sara, también está muy conmovida con el vínculo de este dúo. Mary es sumamente independiente. Lo cierto es que no se abre a los demás, así que me emocioné mucho cuando la escuché decir que echaba de menos a Benjamín en los días que hacía demasiado frío o llovía demasiado como para salir al exterior. De verdad, Mary es la mejor amiga de Benjamín, añadió. Es su primera mejor amiga. Claro, si el niño tiene 2 años. Eso sí, quizás la lección que mejor ha enseñado esta pareja es que la amistad se desarrolla de muchas maneras y formas. Para florecer solamente necesita un poco de interés por las personas que nos rodean. ¿Qué regalo tan maravilloso ha recibido el pequeño Benjamín tan temprano en la vida? ¿Qué te parece? Qué bonita noticia. Es una noticia muy bonita y sobre todo podemos volver a recordarles que visitar, Papa nos ha hablado de esto ya. De visitar a los ancianos. Lo hablábamos en el programa pasado, en el antepasado también, que visitar a los ancianos, pasar un rato con ellos, y esto pues también además se gana indulgencias plenarias. Sí, y estén pendientes si tienen a su alrededor vecinos,
que a lo mejor están viejitos y están solos, porque para los niños es buenísimo. Es buenísimo hacer amistad con un anciano. Sí. Es bueno para los dos. Para los dos, muy bueno. Entonces, de verdad, eso es un regalo que le dan a los niños. Y a los viejitos. Sí, y bueno, y por supuesto, para el que lo lleve también, una persona adulta, pues pasar ese tiempo y compartir ese tiempo con un anciano, igual con su hijo o la hija, pues mira, qué mejor que eso. Excelente. La verdad. Bueno, con estas dos noticias refrescantes. Perdón, tengo que decir, para ganar esa indulgencia plenaria, acuérdense que tiene que haber unas condiciones. Simplemente lo digo porque hay que recordarse. Bueno, muy bien, vamos entonces con nuestro próximo segmento. ¿Te parece? Próximo segmento, ya regresamos. Música para el alma. Cansada de remar, anclada en una orilla, estaba. Hoy tu voz y una palabra bastó para saber que me amabas. Ese día mi vida cambió. Tengo una nueva mirada. He decidido vivir para ti. No me detiene nada. Contracorriente voy, anuncio tu amor. Contracorriente voy, llevo en mí tu palabra, Señor. Arriba de tu barca iré a navegar. Contracorriente. No siempre es fácil cuando las olas tiran para atrás, pero si estás conmigo, todo tengo. ¿Qué me puede faltar? Me enseñaste a navegar, enfrentando fuertes tempestades, siempre confiando en ti, pude seguir adelante. Contracorriente voy, anuncio tu amor. Contracorriente voy, llevo en mí tu palabra, Señor. Arriba de tu barca iré a navegar. Contracorriente, contracorriente. Y ahora te pido, no te rindas, el Señor está contigo. No te rindas, no te rindas. Y ahora te pido, no te rindas, el Señor está contigo. No te rindas, no te rindas. Y ahora te pido, no te rindas, el Señor está contigo. No te rindas, no te rindas. Contracorriente
Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 1 al 14. Jesús salió del templo y mientras caminaba sus discípulos le hacían notar las imponentes construcciones del templo. Jesús les dijo: ¿ven todo eso? En verdad les digo, no quedará ahí piedra sobre piedra, todo será destruido. Como Jesús después se sentó en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo ocurrirá todo eso? ¿Qué señales anunciarán tu venida y el fin de la historia? Jesús les contestó: no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan, yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se alarmen. Todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras y se levantará un reino contra otro reino. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores del parto. Entonces, los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio casi parece el Apocalipsis. Parece el Apocalipsis. San Mateo nos pone a pensar. Bueno, sobre todo es que, fíjate que hasta uno podría decir perfectamente todo lo que está pasando ahorita es lo que nos dice nuestro Señor. Pero es que en cada época de la humanidad, después de Jesucristo, podrían decir lo mismo. Pueden decir exactamente. Guerras, terremotos, desastres, pandemias, enfermedades, en cada época. Pero fíjate que Jesús dice ahí clarito que ese no es el fin todavía. Es que nadie sabe. Antes lo dijimos, nadie, no se sabe el día ni la hora. Sí, que nada te turbe, que nada te espante. Exacto. Pero mira, este discurso, que se llama el discurso escatológico de Jesús. Escatológico porque escatología es la ciencia de los como decir, de los últimos tiempos, o sea, de las realidades, en realidad es así, de las realidades últimas. O sea, la escatología estudia muerte, juicio, infierno y gloria. Y purgatorio. Pero bueno, son esas realidades últimas de la vida de los seres humanos. Entonces, este discurso se llama así el discurso escatológico porque nos habla del fin. Y es el quinto de los discursos que recoge San Mateo. Se encuentra en los tres evangelios sinópticos, pero este relato de Mateo es el más extenso de los tres. Y además se completa con las parábolas que vamos a ver más adelante en el capítulo 25. Y el tema común en todo este discurso era esa exhortación que nos hace el Señor, ese llamado de atención a la vigilancia, a la esperanza, y también, pues, a dar fruto por los talentos recibidos. Claro. Con este discurso, entonces, finaliza, digamos así, podríamos decir que finaliza el ministerio público de Jesús. Porque justo después de esto, ya vamos a entrar en la historia de la pasión. De la pasión, sí. Y justamente por este lugar que ocupan los evangelios, o sea, que justo antes de la pasión, este discurso escatológico, apréndanse la palabra, escatológico, tiene como un cierto tono de despedida. O como diría San Juan, el discurso del adiós. O sea, porque ya Jesús, en cierta forma, se está como despidiendo de los discípulos. Sí. También hay escritos apócrifos de esa época. ¿Se acuerdan que el otro día explicamos lo que eran los escritos apócrifos? Que son escritos que se hicieron en ese momento, pero que no están contenidos dentro de la Biblia, no son palabra de Dios. Entonces, en esos escritos encontramos cosas interesantes de la tradición, pero no
todo lo que está allí es verdad. Por supuesto, tampoco es que todo lo que está allí es mentira. Unas cosas... Sí, pero uno está en libertad. Así como que... creo o no lo creo, y algunas cosas suenan más lógicas que otras, pero no es palabra de Dios. Entonces, como por ejemplo... Perdón que te interrumpa, yo inclusive diría, si estas cosas, eso que podemos de los apócrifos, si nos llevan a estar más cerca de Dios, pues... Y amar más a Dios, pues está bien. Está bien. Si me alejan, entonces está mal. Exacto. Pero bueno, había unos escritos de esa época apócrifos, que uno era la Asunción de Moisés, otro el Testamento de los 12 patriarcas. Entonces, así como en esos escritos, este discurso de Jesús de despedida adopta el lenguaje apocalíptico, o sea, como el lenguaje del fin de los tiempos. El fin de los tiempos. Es decir, que se sirve de diversos símbolos e imágenes para describir lo que sucederá al final. Se profetizan dos acontecimientos distintos: la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo presente con la venida gloriosa de Cristo. Y de esta manera, pues, el fin de Jerusalén es como una cierta figura del otro segundo acontecimiento, que será el fin del mundo. Sobre esto común que sale en todos los evangelios sinópticos, se acentúan o sea, cada evangelista acentúa unas cosas frente a otras, como que cada evangelista hace mayor hincapié en alguna cosa concreta. Entonces Mateo presenta pues sus matices propios a su relato. Una es la actitud de vigilancia necesaria a los cristianos que se debe manifestar en obras de servicio, y que hay que estar especialmente atentos a quienes tienen una responsabilidad con sus hermanos, porque deben considerar las tribulaciones, que a todo lo que se verán sometidos los discípulos van a hacer pruebas muy duras. Y por otra parte, que todos tenemos que mantener esa actitud como de tensa espera, porque el Señor vendrá de manera repentina como un relámpago. Eso no lo leímos hoy, pero lo vamos a leer más adelante, en la hora menos pensada. El templo de Jerusalén, que los apóstoles le dicen así: mira el templo, wow, mira esa construcción, era el orgullo de los judíos, porque de verdad era muy impresionante, según dicen. Sus enormes sillares, o sea, el fundamento, digamos, las bases del templo, causaban una impresión así como que, ¡oh! Impresión, o sea, la gente se quedaba admirada, como así como uno diría, como que, ¡oh! Así, era como ver ahorita, no sé, un rascacielos. Ajá, quizás, que ves uno y dices, wow, y ves las columnas. Tú dices, mira esas columnas, claro, para contar esa mole, tienen que ser. Entonces, eso causaba mucha impresión en la gente. Y causaban, por supuesto, también la admiración de los discípulos. Y Jesús hace una sentencia profética, dice: no quedará aquí piedra sobre piedra. Y eso se cumplió nada menos que en el año 70. O sea, como menos de 40 años después que Jesús murió. Exactamente. O sea, que no pasó casi nada, cuando las legiones romanas de Tito arrasaron la ciudad de Jerusalén y acabaron con el templo. Pero, por supuesto, como siempre, esa destrucción del templo indicaba algo más. Era una consecuencia y una señal de que ya prescribía la función del templo. O sea, ya el templo de Jerusalén había cumplido su misión, ya no se necesitaba, porque además en ese templo no estaba propiamente presente. Es que en el templo estaba el arca. Estaba el arca, y pero el arca ya era, pues... Era la antigua alianza. Exactamente. Y no estaba Dios presente. Entonces, él mismo. Exacto, entonces después de la muerte de nuestro Señor, que está presente, su resurrección gloriosa, está presente, y entonces, claro, es Cristo triunfante. Exacto, y con cada Eucaristía se hace presente. Entonces, en nuestras iglesias, en el sagrario, está Dios ahí presente. Por eso hay que irlo a visitar y pasar un ratico ahí con él. En los templos protestantes, eso está vacío, ahí no hay nada. Eso es un cascarón vacío. Sí. En los templos de cualquier otra religión son cascarones vacíos. El templo nuestro, por más chiquitito que sea, una capillita, si ahí está presente el Santísimo Sacramento, ahí está el cielo entero.
con ángeles, santos, todo. Todo. Y Cristo vivo, además ahí con su cuerpo, con su sangre, con Dios su alma y su divinidad. Sí. Entonces, claro, como ya el templo de Jerusalén había cumplido su misión, que era preparar el camino precisamente al Mesías, entonces, bueno, por eso ya no hacía más falta y se fue derrumbado, derruido, destruido. Estas palabras de Jesús además están en continuidad con las que había pronunciado un poco antes, cuando ya había anunciado los 3 motivos de su discurso, de ese discurso escatológico. Habla de las persecuciones en esta generación, habla de la desaparición del templo y la manifestación triunfante de Cristo. O sea, eso lo vimos en el capítulo anterior. Sí. En el versículo 3 leímos que los discípulos estaban impresionados por ese anuncio tan dramático y entonces le preguntan al maestro, ¿cuándo va a suceder esto? Sí. O sea, todo este asunto del templo. Entonces, claro, también uno podría decir que la pregunta de los discípulos tiene como doble intención. Por una parte, sobre los sucesos propiamente, pero por la otra, sobre la señal de su venida. O sea, porque hasta que venga el Hijo del Hombre. Entonces también le preguntaban sobre lo que se llama la parusía. Esa palabra, la parusía, quiere decir la segunda venida de Cristo. Es el advenimiento glorioso de Jesucristo al fin de los tiempos y sobre el fin del mundo. Así es que otra palabra para aprenderse, parusía. Parusía. El fin de los tiempos. Bueno, mejor dicho, la segunda venida de Cristo. Entonces, bueno, claro, los discípulos con la mentalidad de su época identificaban como las dos cosas, que la desaparición del templo solo podía significar el advenimiento definitivo del reino de Dios. Ellos no llegaban más allá. Y resulta que resucitó Jesús, a los 40 años se destruyó el templo y ya estamos en el año 2021 y todavía no ha venido Jesús por segunda vez. Pero fíjate lo que nos dice, que va a aparecer como un relámpago. Cuando menos no se sabe ni la hora, ni cómo, ni dónde, nada, pero exactamente en el momento menos esperado. Por eso es que hay que estar vigilante y él nos exhorta en muchísimas ocasiones en el Evangelio a estar... Bueno, lo acabas de leer en este Evangelio. Entonces Jesús los corrige, esa idea así demasiado cortica que tenían. Entonces les distingue como dos momentos. El primero, que es que van a aparecer impostores, o sea, que van a hacerse pasar por él. Y lo vemos todos los días. Todos los días sale un loco diciendo que es Jesucristo. Bueno, va uno en la calle y ve la iglesia de fulano y la otra de que sé no sé quién. Y además de eso, de verdad sale gente que dice que ellos son Jesucristo reencarnados. Sí. O sea, gente loca. Y luego, o sea, habla de la presencia de los impostores y la aparición de desgracia, que en la literatura apocalíptica señalan como la cercanía del fin del mundo, pero Jesús advierte, no es el fin, que estas señales solo alertan acerca del comienzo de los dolores. Y uno dice, ay Dios mío, pero ya llevamos 2021 años de dolores, ¿cómo es eso? Y no es nada, que fíjate que... Pero es que un segundo en el tiempo de Dios pueden ser 1000 años de los nuestros, o sea... No hay tiempo para Dios, no hay tiempo. Es algo bien de verdad sorprendente. Pero además, fíjate que cuando estaba leyendo el Evangelio dice que efectivamente comienzan los dolores y todo esto, pero se va a acentuar el pecado. Y quienes están, vamos a decirlo así, en gracia y en ese conocimiento de Dios, van a ser perseguidos. Van a ser perseguidos, pero no solamente eso, tenemos la obligación, el deber de advertir a nuestros hermanos, nada más y nada menos que pues llevarlos a la iglesia, o sea, evangelizarlos, hablarles de Dios, pues, ¿no? Y si uno, además, también yo no sé si alguna vez también lo hemos leído, o yo seguramente lo hemos escuchado, pero en esos momentos, pues hay que tener una fe muy fuerte. Sí, porque el mismo Jesús allí nos alerta que vendrán tiempos de persecución, de duda, que muchos van a desfallecer, o sea, van a tener riesgo de desfallecer, como de dejarse vencer por las dificultades. El caso de nuestro santo de hoy, que fue antes de nuestro Señor Jesucristo, pero efectivamente era algo a decir, no, está bien, o sea, no me vayan a matar. Pero, y ahorita, muchos que en el Medio Oriente, que los
quieren o te conviertes al Islam o reniegas de tu fe cristiana o los países comunistas. Cuando estaba leyendo de las noticias, me sorprendió la noticia. Lo que pasa es que nosotros normalmente damos noticias positivas, pero esta noticia también pues podemos comentarla para que se rece más. Pero decía que los musulmanes asesinan aproximadamente 13 cristianos, creo que era 13 o 17 católicos o cristianos todos los días. Imagínate. O sea, multiplícalo por un año. Yo vi la cifra y yo decía, oye, pero eso es un gentío. Como decía una persona que conocemos, eso es una gentará. Una gentará. Si no es... Pero no solo eso, esos son los que los matan. Pero también cuánta gente aquí mismo en este país o en todos nuestros países está sufriendo persecución, que lo botan del trabajo, que le cancelan las redes sociales, que no sé qué, solamente por exponer su fe. Esa era otra noticia que teníamos, pero por lo mismo, o sea, solo escogemos dos y positivos de una muchacha en Argentina que le cancelaron unos videos, una influencer, porque tuvo la osadía de decir que ella creía en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y ella además dijo, tengo amigos homosexuales, los amo, tengo amigas lesbianas, las amo, los respeto, cada quien pues toma su elección. Yo particularmente creo en el matrimonio como Dios lo creó, hombre y mujer, bla, bla, bla. Eso fue lo que dijo. Y le dijeron que eso era discurso de odio porque alguien se quejó. Tú dices, pero qué locura es esta, bueno. O sea que hay que perseverar, eso es lo que nos dice Jesús allí, que la perseverancia asegura la salvación, así que cuando nos sintamos débiles, sobre todo ayuden mucho los que tienen hijos adolescentes, está muy fuerte el ambiente en la escuela, con los amigos, entonces hay que darle herramientas, rezar mucho por ellos para que sean valientes. Seguir el ejemplo del sacerdote secuestrado que fue a agradecer a la Virgen de Fátima, que hablaba pues de esa oración. Exacto. Esa oración constante. Y bueno, entonces recordar también que Jesús dice ahí que esas tribulaciones, todas esas dificultades no son las señales del fin de los tiempos, sino circunstancias ordinarias que van a suceder en la predicación cristiana, o sea, porque el evangelio debía ser predicado en todo el mundo para todas las gentes. Cuando ya el evangelio se ha predicado en todo el mundo a toda la gente, entonces sí vendrá el fin. Pero todavía falta mucho territorio por conquistar para la fe. Sí. Así es que... Pero igual, no se puede confiar uno, que como falta mucho todavía que conquistar, entonces no, estamos tranquilos, no señor. No, porque además cada persona va a tener su propio fin del mundo. Y solo... O sea, la muerte para cada uno es su fin del mundo. Exacto. Su fin del mundo aquí en la tierra. Ya irá para la vida eterna. Entonces, como ninguno sabemos, o sea, ¿para qué nos preocupamos por el fin del mundo? Si lo que tenemos que preocuparnos es que cuando nos llegue la muerte, cuando Dios quiera, estemos preparados y en gracia de Dios. Y fíjate que es igual, no sabemos cuándo viene nuestro Señor. Él dice que va a ser como un relámpago, pero igual la muerte, no sabemos en qué nos llega a cada uno. Que efectivamente, pues lo que dices tú, Bettina, es simplemente estar preparados. Exacto. Y bueno, y Jesús además nos dice, o sea, nos da como un panorama así como esperanzador. El fin del mundo no es una sucesión de catástrofes, sino un acontecimiento salvador. El evangelio que alcanza al mundo entero. Y entonces el Señor, con su enseñanza, nos indica también que nuestra actitud debe ser perseverar en medio de las dificultades. Exacto. Y no andar por allí diciendo que ay, que el terremoto aquí, que la epidemia allá, que la no sé qué, ay, el fin del mundo. Sobre todo, mire, yo no sé si ustedes, pero yo recibí un mensaje en mi teléfono que la alarma, estamos en categoría 5, en etapa 5 otra vez, perdón, rojo, no salga de su casa, con lo del COVID, no salga de su casa, evite los contactos, enciérrese otra vez, enciérrese nuevamente, sí hay que tomar las prevenciones que nos recomienda, pues nada, la máscara, pintarse bien las manos, pero, y por supuesto el que no se ha vacunado, pues puede ir a vacunarse. Que por favor vayan, de verdad, mira, hay muchas personas que estaban reacias a la vacuna y que les ha dado COVID a toditos y ahora están esperando que pase el tiempo después que cuando a uno apenas le da el COVID no se puede vacunar. Tiene que esperar que pase un tiempo para vacunarse, entonces ahora están esperando el tiempo para vacunarse.
no dejen que les llegue, porque si ustedes están vacunados y les da la enfermedad, les da suave. Les da, o sea, a menos que Dios tenga otro plan, pero lo normal es que les dé como un catarro, como una gripe, que no necesiten hospitalización, a menos que uno tenga algún tipo de enfermedad diferente. Pero es algo pues que se pasa como el flu, como cualquier otra cosa. Si no están vacunados, les puede dar como a toda esa gente que hace un año pues murió en condiciones de verdad muy dolorosas y lamentables. Sí. O que les dejó consecuencias. Hay gente que está teniendo problemas graves de salud después que se curaron del COVID porque los afectó. Entonces, no se pongan a eso. Mire, de verdad, Pfizer y Moderna se pueden usar. No están hechas con fetos abortados. Nada de eso. Entonces, no es un chip, no es nada de eso. Entonces, vacúnense. Si no tienen más opción, la única disponible es la Johnson & Johnson. Incluso el Vaticano ha dicho, y los obispos han dicho, pues póngasela. Es preferible que se la ponga. Bueno, es que sobre todo es una cuestión de caridad, es de amor por los demás. Sí, a lo mejor uno está sano y dice, no, si me agarra, pues la paso y ya. Pero ¿qué tal? Uno siempre anda con personas mayores, o con niños, o con personas que pueden estar más vulnerables, seguramente más débiles. Entonces, pasarle la enfermedad a otra persona y que esa persona se vea en serias consecuencias, pues es una falta después de todo. Y es una, pues, no sé, una falta de amor. Y también de pronto a la familia. O sea, si te agarra esa enfermedad y te hospitalizan y toda esa cosa, ponte tú, que te mueras. Entonces, ¿cómo queda tu familia? Claro, igualito te mueres en un accidente y como queda tu familia, está bien. Pero ponte tú que salgas, y después le dejas a la familia todo ese cargo, digamos, de financiero. O sea, una hospitalización, eso puede ser varios millones. Hay que pensarlo bien. Y bueno, y sobre todo lo que quería decir era que sí, hay que tomar todas las prevenciones, pero no asustarnos, porque nuestra vida está en manos de Dios. Exacto. O sea, uno hace lo que tiene que hacer, lo que es de su parte. Y si después pasan cosas, lo que sea, no sé qué, estamos en manos de Dios. Entonces, bueno, ya sabemos que las iglesias están abiertas, que entonces, bueno, si uno quiere y se siente más seguro, se pone su mascarita, lávense las manos todo el tiempo, todo. A lo mejor no estemos abrazando y besando a todo el mundo, o sea, medidas, digamos así como de sentido común. Sí. Pero sin caer en el pánico. Sobre todo eso. Como el dibujito ese que mandan por el WhatsApp, la caricatura esa de la era de hielo, ¿qué es? Una pereza. Bueno, el que dice, ¡vamos a morir! Bueno, todos vamos a morir. Sí. Pero en el tiempo que Dios quiera. Así que bueno. ¿Okay? Sabemos que estamos... Vamos a terminar con algo de ánimo. Sí. ¡Ánimo! Para esta maravillosa semana que comienza hoy. Más ánimo que decir que estamos en manos de Dios, yo no. Es verdad. Pero bueno, y así Jesús, estamos. En ti confío. ¿Verdad que sí? Muy bien. Por cierto, por cierto, ese Cristo tan bonito que tenemos allí, que creen, se lo regaló un niño del catecismo a Francisco hace como 2 años, ¿verdad? No, más de 2 años. ¿Más de 2? Más de 2 años. Bueno. Ya como 3 o 4 años tal vez. Sí, señor. Así que Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Muy bien. Hasta luego, amigos. Hasta el próximo Entre Nos. Caminando hacia Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.